Y vamos a leer a Éxodo 20, 4 al 6. Si tienen por ahí sus Biblias también para que nos sigan. Y en Éxodo 20, 4 al 6 nos dice, no te hagas ninguna clase de ídolos, ni imagen de ninguna cosa. Dice que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda, dice, afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Aquí nos está diciendo claramente, ¿no? Dice que Dios es celoso, que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de nada porque Dios es celoso. Y dice que que se extienden los pecados, dice, de los padres sobre sus hijos. Entonces, los pecados que nosotros hagamos se van a extender sobre nuestros hijos. Toda la familia de los que me rechazan, dice, queda afectada. Está hablando de los que no conocen al Señor, de cuando rechazas al Señor, que no lo conoces, que haces lo malo delante de Él. Entonces dice, tus generaciones, todo lo que tú hagas va a pasar a tus generaciones. No sé, muchos de ustedes cuando van al doctor y te dicen y te preguntan, ¿en tu familia hay personas que tengan diabetes? ¿Hay personas que tengan cáncer? ¿Hay personas que tengan cualquier tipo de enfermedad? Y si tú le dices, sí, mi abuelito tuvo cáncer, mi mamá tuvo diabetes, mi papá tuvo esta enfermedad, entonces ellos dicen, ok, entonces, por eso que tú dijiste, tú vas a tener que tomar un medicamento o por eso que tú dijiste lo ponen lo registran porque entonces tú eres propenso para que te dé diabetes, tú eres propenso para que te dé cáncer, eres propenso para que te pase algo de esto. ¿Por qué? Porque viene en tu línea generacional. No sé si les han preguntado a algunos de ustedes. ¿Te han pasado por eso? Sí, sí. Yo sí. Entonces, ¿por qué te preguntan eso? Porque si tus parientes tuvieron esa enfermedad, quiere decir que quizás te va a dar a ti, porque viene por la generación, ¿no? Porque la misma comida que ellos comen, tú estás comiendo, los hábitos que ellos tenían, tú también los tienes. Entonces, para lo que habla aquí el Señor, dice que habla acerca de los pecados, ¿no? Dice, cómo los pecados tuyos, todo lo que tú hagas, que tú no rompas en esta tierra, lo vas a pasar a tus siguientes generaciones. Y ahí es donde viene la maldición generacional. ¿Okay? En mi línea de maldiciones generacionales estaba el alcoholismo, estaba muchas cosas que venían, porque tú tienes que saber de dónde vienes, quién eres, qué hacían tus abuelos, qué hacían tus papás, qué hacía tu familia, para tú poder ir con Dios y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo con esta maldición generacional, ya sea alcoholismo, vicio, pornografía, adulterio, glotonería, enfermedades, pobreza. Una de las maldiciones generacionales más fuertes a veces es la pobreza. Nosotros pensamos que no, pero cuando nos reflejamos y vemos de que, ok, mi abuelito fueron bien pobres, mi mamá fueron bien pobres y nosotros ahora somos pobres, es porque hay una maldición generacional ahí que viene de la familia. Entonces tenemos que romper con esas maldiciones generacionales. En Éxodo nos explica eso, nos habla que no solamente pues tú lo tienes, sino dice que lo pasarás a la primera, a la segunda, a la tercera, dice, y hasta la cuarta generación. Entonces, estas maldiciones generacionales se pasan hasta la cuarta generación, que vienen siendo tus nietos y tus bisnietos. Tus bisnietos vienen siendo la cuarta generación, donde se van a pasar las maldiciones generacionales. ¿Okay? En Éxodo 34:7, Cele, si los puedes leer. Éxodo 34:7. Sí, dice 24:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Aquí otra vez nos vuelve otra vez a decir, acá yo tengo la NTV y dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, ¿ok? Está hablando Dios a sus hijos, a su pueblo. ¿Qué hace Dios cuando lo recibes en tu corazón, cuando estás con Él, cuando le obedeces los mandamientos, cuando le estás echando ganas con Dios? Dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. A ti, más aparte 1000 generaciones que vengan contigo. Dice, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no, dice, absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Si miran aquí el peligro que hay cuando nosotros no queremos cambiar, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, cuando nosotros no leemos la Biblia para enterarnos de sus bendiciones de Él, de cómo podemos ser personas mejores, cómo podemos romper con todas estas maldiciones generacionales. Si miran la seriedad de el por qué, a veces aún siendo cristianos nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué sigo teniendo estos problemas? ¿Por qué sigo enfermándome? ¿Por qué sigo pasando por estas cosas? Y muchas de esas cosas es porque no conocemos lo que dice la Biblia de nosotros, porque no sabemos orar correctamente, no conocemos lo que viene detrás. Hay pactos que se hicieron en generaciones de tus papás, de tu familia, de tus abuelos, que tú no sabes, que tú no conociste. Y esos pactos, si tú no los rompes, siguen las generaciones. Y mira, y aquí nos está diciendo claramente, dice, se afecta a la familia hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Otra vez hablando, no solamente nos vamos a afectar nosotros si no obedecemos a Dios y sus mandamientos y su palabra, sino que vamos a afectar a las generaciones que vienen detrás de nosotros hasta la cuarta generación. Yo creo que todos nosotros queremos bendiciones para nuestra familia, pero cuando no obedecemos lo que la Biblia nos dice y cuando no sabemos cómo romper estas maldiciones generacionales, que la verdad una de las cosas que me encanta a mí es cuando vamos a los retiros. En los retiros nos enseñan todo esto y los retiros son para sanar nuestra alma y nos enseñan cómo rompamos estas maldiciones generacionales que vienen, porque eso, sanando nuestra alma, nosotros vamos a poder luchar para que nuestras generaciones no tengan que luchar por lo que nosotros estamos pasando. Y esto es lo que nos está diciendo la escritura. Números 14, 18, Claudita, si nos puedes leer esa escritura. Sí, pastora. Números 14, 18 dice, el Señor es lento y lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecados y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la cuarta y tercera generación. Si miran bien, Dios nos ama tanto. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos honra a sus hijos, pero dice a los que no obedecen, a los que lo rechazan, los que no obedecen y están haciendo lo malo, y se extiende otra vez nuevamente la maldición hasta la tercera, cuarta generación. Nosotros antes de conocer a Cristo veníamos con esas maldiciones generacionales. Veníamos afectando nuestras generaciones. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque nos salvó, porque hoy estamos aquí. Hoy podemos decir que hoy podemos aprender y estamos aprendiendo a romper con todas esas maldiciones generacionales. A mí me tocó sentarme con mi mamá, sentarme con mis familiares, mis hermanas mayores, porque hay muchas cosas que yo no supe de mis abuelitos, porque yo soy una de las menores. Y me tocó, oye, es que hacía mi abuelito, qué hacía mi abuelita, y mi mamá sacándole pues, toda la información de sus papás, mamá, y qué hacían, y ellos practicaron la brujería, practicaron estas cosas, y ya mi mamá me contaba. Entonces yo todo eso lo apuntaba en una libretita, porque digo, ok, yo vengo de este linaje, yo vengo de todo, yo vengo cargando todo esto, y hay cosas que yo no sé que hicieron mis familiares. Entonces, yo lo que hice fue una lista de las cosas que yo supe que ellos hicieron y empecé yo a atar y empecé a romper con esas maldiciones generacionales para que mis hijos no tuvieran que pasar por eso y para que yo no tuviera que pasar por eso que ellos pasaron, para romper esas maldiciones de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que hacer, muchachos,
hablando de maldiciones generacionales, a veces pensamos de que, ay, no, que no pasa nada, que todo está bien, pero la verdad que yo he trabajado mucho en esta área de mi vida. A mí me encanta todo lo que es rompimiento de lo que se trata de pelear espiritualmente. A mí me gusta todo. Le dije a mi esposo, yo quiero yo quiero dar esta clase porque a mí me gusta. A mí me ha tocado pues encerrarme a veces en mi cuarto y empezar a atar. Y me acuerdo también cuando me casé con mi esposo, una de las cosas que le pregunté, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué cosas malas hiciste? Porque yo necesito saber, porque yo necesito romper estas maldiciones generacionales para que no vayan a mis hijos. Porque si yo no sé también lo que tú hayas hecho, ¿cómo voy a guerrear algo que yo no sé? Entonces ya mi esposo me empezó a contar cosas que él había hecho y le dije, y ya yo sola en mi cuarto encerrada, yo me puse y empecé a atar y empecé a romper estas maldiciones generacionales que venían también de parte de él. Claro que esto es algo que él lo tiene que hacer porque esto es algo personal, que tú tienes que romper y que tú tienes que trabajar en esto y que tú tienes que cambiar. Tienes que querer cambiar, tienes que querer que tus generaciones cambien, porque la escritura claramente nos está diciendo que si nosotros no obedecemos, si nosotros no rompemos con estas maldiciones generacionales que vienen de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, va a venir a nosotros y van a venir a nuestras generaciones y a nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Así es. Sí, pastora. Ok, Yadi, ¿me puedes leer Gálatas 3 del 13 al 14? Sí, Gálatas dice, Ajá. dice, Gálatas 3 del 13 al 14, lo tiene 13 al Yadi. 14. Pero Ajá. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Aquí es donde tenemos redención con Jesús. Aquí es donde viene la redención, donde Jesús nos redime de esas maldiciones, pero tenemos que romper con ellas. Porque ¿qué dice? Jesús se hizo maldito por nosotros. El haber sido colgado en un madero, automáticamente Jesús fue maldecido. Entonces, por nosotros, él tuvo que ser maldito al colgarse en ese madero, como le dice aquí la escritura, pero nos dio la redención por medio del Espíritu Santo, por la fe en el Espíritu Santo. Entonces, sin la fe, por medio del Espíritu Santo, no vamos a poder nosotros ser redimidos. Tenemos que tener fe en Dios, creer en las promesas de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos revele qué cosas hubo en nuestro pasado con nuestras generaciones para nosotros poder atar para nosotros romper todas esas maldiciones generacionales. Y en Juan 8:36, Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si Jesús te hace libre, dice, tú eres verdaderamente libre. En Jesús somos libres. Entonces, aquí viene una pregunta para ti. ¿Qué maldiciones hemos heredado? ¿Ok? Escribe esa pregunta. ¿Qué maldiciones has heredado de tu familia? Y eso es algo que tú tienes que hacer la tarea de ir a buscar esas maldiciones que tú has heredado. A mí me ha tocado ver familias donde la mamá o la abuelita tuvo su primer hijo, su primogénito, y le falleció. Entonces, falleció en cuanto nació, falleció. Y de ahí la hija tuvo su hijo también, su primogénito, falleció también, y luego la hija de esa persona también tuvo su primogénito y falleció. Entonces, dices, como que hay un patrón de que a la abuelita le falleció su hijo, a la mamá le falleció su hijo, y a la hija de la mamá, a la nieta le fallece el hijo, y hay un patrón, y ese patrón, ¿qué te quiere decir? Que hay una maldición generacional. Que qué casualidad que esté pasando, que le pasó a esta persona, le pasó a la otra y le está pasando. Y no solamente esto es a través de muertes, sino que también con los divorcios. No sé, muchos de ustedes que han tenido sus papás, mi papá se divorció y tus hermanos se han divorciado y empieza la generación, o tú estás a punto de divorciarte o te divorciaste y ya estás en no sé cuántos matrimonios.
porque viene una maldición generacional en tu familia, donde hay divorcios. Y también tenemos que romper todo eso por medio de la oración, porque si no va a seguir a tus generaciones. Y ahorita la verdad estamos viviendo en un tiempo donde ya nadie cree en el matrimonio. Ya nadie cree en el matrimonio, todo el mundo ya lo que quieren es divorciarse, ya nadie quiere casarse, porque no están creyendo en esa bendición de Dios, porque hay una maldición. En Job 8:8 nos dice, tan solo pregunta a las generaciones. Aquí nos enseña de que nosotros tenemos que preguntar a nuestros papás, a nuestros familiares, así como te digo, yo lo hice un día, dice en Job, dice, tan solo pregunta, Job 8:8, tan solo pregunta a las generaciones, dice, anterior, pregunta a las generaciones anterior, dice, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, ¿ok? Hay que preguntar a nuestras generaciones qué pasó y prestar atención a las experiencias de ellos. Ok, ¿qué les sucedió? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Ok, hicieron esto mal, entonces yo no lo quiero hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que romper esa maldición generacional para que no siga mis generaciones. Ok, tengo que frenar aquí. Y también, no solamente sabemos que hay maldiciones generacionales, pero también hay bendiciones generacionales cuando nosotros obedecemos a Dios. Hay bendiciones generacionales. Y en Angélica nos va a leer Deuteronomio 30:19. Ok, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense qué tan bueno es Dios, que nos da a elegir. Dios te da a elegir. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. En Deuteronomio 30:19. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Es una expresión, dice, ay, si eliges la vida, como diciendo Dios, elige la vida. Elige la vida para que tú y tu descendencia y tus generaciones, dice, y tus descendientes puedan vivir. En nuestras manos está elegir la bendición o elegir la maldición. ¿Cómo lo hacemos? Cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice, cuando rompemos estas ataduras de maldición sobre nuestras vidas, nuestras generaciones. Cuando hacemos todo esto, viene la bendición sobre nosotros, porque yo elijo bendición. Yo elijo ya no mentir. Si eres una persona que le gusta mentir y acostumbras a decir mentira tras mentira tras mentira, créeme, tus generaciones van a ser mentirosas. Si eres una persona que le gusta robar, que se le hace fácil agarrar cosas ajenas o que se le hace fácil no ser una persona honesta, tus generaciones van a ser también mentirosas y deshonestas. Si somos personas que nos gusta tomar, que nos gusta hacer cosas que dañen nuestro cuerpo, nuestras generaciones van a hacer lo mismo. Y nos dice aquí el Señor en Deuteronomio 30:19, elige la vida, elige vivir, elige obedecer, elige hacer las cosas buenas para que tus descendientes puedan vivir. Pero si elegimos lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues nuestros descendientes van a también elegir lo contrario y van a morir. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, cuando pudo haber llegado en muy poquito tiempo a la tierra prometida. Pero, ¿sabes? Yo creo que el Señor permitió que ellos estuvieran 40 años en el desierto porque no quiso que esa generación que ya venía muy corrupta entrara a la tierra prometida, y hasta que murieron toda esa descendencia, toda esa generación, hasta que murieron los hijos de ellos, pudieron entrar a la tierra prometida. Pero tuvieron que morir los papás. ¿Por qué? Porque no querían cambiar, no quisieron cambiar. Quisieron quedarse con los mismos hábitos, renegaban de Dios, decían, ¿por qué? Porque si en Egipto, donde nos abusaban, nos golpeaban, nos violaban, nos hacían de todo, teníamos carne para comer y aquí no tenemos, y renegaban una y otra vez de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. No miraban la gracia de Dios, no miraban la bendición. Regresaban otra vez al mundo, regresaban otra vez a Egipto, donde eran golpeados y maltratados, y deseaban estar en esa tierra de maldición, porque no miraban las promesas de Dios.
Y ninguno, dice, de esa generación pudo entrar a la tierra prometida, solamente sus hijos. Y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí quieramos eso. Yo no creo que nosotros quieramos perdernos y que nuestros hijos entren a la tierra prometida, pero nosotros perdernos. Yo creo que todos nosotros queremos llegar a esa tierra prometida y heredarle a nuestros hijos esa tierra prometida, de que sí hay una tierra donde fluye la leche y la miel, y eso es cuando conoces al Señor Jesucristo. Sí puedes salir de la pobreza, sí puedes salir de la maldición generacional, si nosotros queremos. Por eso nos dice la Escritura claramente, tú elige, está en nuestras manos, tú elige. ¿Quieres bendición o quieres maldición? Tú elige. Y nos dice en Éxodo 26, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, ¿qué dice? Derramo amor inagotable hasta 1000 generaciones. ¿Saben? Nos conviene obedecer a Dios, nos conviene querer cambiar, nos conviene despojarnos de esta naturaleza pecaminosa, nos conviene, porque 1000 generaciones enfrente de nosotros van a servir a Dios, van a ser bendecidos, no van a estar en pobreza, no van a tener vicios, no van a sufrir como quizás muchos de nosotros sufrimos o vimos a nuestros papás, nuestros abuelos sufrir, porque ellos no conocían al Señor. Pero nuestras generaciones, si nosotros decidimos, si nosotros elegimos servir a Dios, si nosotros elegimos rendir nuestro corazón, rendir nuestras vidas a Dios, nuestras generaciones que vienen van a ser bendecidas, dice, hasta 1000 generaciones. Wow, quizás tú no lo vas a ver, pero 1000 generaciones enfrente de ti van a ser bendecidas si tú te rindes completamente a Dios. Y en Deuteronomio 11:27 nos dice, recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Los mandamientos, ya sabemos dónde los tenemos, los mandamientos. Los tenemos en la Biblia, en este libro. ¿Okay? Nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos los mandamientos de Dios, cuando aprendemos a tener esa comunión con Dios, cuando conocemos nuestros derechos en Cristo, aprendemos a conocer los mandamientos de Dios, y si los obedecemos, dice el Señor, dice, recibirás bendiciones si obedeces los mandamientos, ¿ok? Si obedecemos los mandamientos, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir bendiciones. Pero si no obedecemos los mandamientos, ¿qué va a pasar? Nosotros elegimos la vida que queremos vivir. Y a veces, desgraciadamente, le echamos la culpa a Dios. Y le decimos, no, ¿dónde estaba Dios cuando falleció mi ser amado? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó aquello y esto? Y siempre tendemos a echarle la culpa a Dios, como los seres humanos, la verdad, somos seres imperfectos. Y tenemos una tendencia de echarle la culpa a Dios. Y sabes, Dios no tiene la culpa de nada. Porque Él nos dio su palabra. Él nos dio el testamento para que lo leyéramos. Él nos dio un Viejo Testamento y nos dio un Nuevo Testamento. Y dijo, léanlo porque aquí está tu vida. Aquí está lo que quiero hacer contigo. Aquí están las palabras de vida eterna. Aquí está lo que hagas con tu familia. Aquí está cómo quiero que cambies. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra y empezamos a leer las escrituras, nos damos cuenta de lo grandioso que es Dios y cómo ya nos dejó un manuscrito. Pero a veces nosotros no queremos escudriñarlos. Nosotros no queremos hacerlo. Y cuando nos pasan las cosas malas, tendemos a echarle la culpa a Dios, pero no es su culpa de Él. Es que nosotros no queremos educarnos y no queremos aprender quién es Dios. Y miren, esto de maldiciones generacionales, tengo muchos testimonios. Hay otro testimonio donde un conocido, la papá de esta persona conocida, él tenía libros satánicos, tenía un montón de libros satánicos, entonces a él le gustaba hacer cosas, creía en todo, en ocultismo, todo esto, y empezaron a pasar acontecimientos en su familia. Empezó a haber una maldición generacional, donde le empezaron a pasar muchos accidentes a su familia, a su esposa le cortaron las piernas, a uno de sus hijos le empezaron a dar ataques de epilépticos, otro de sus hijos miraba demonios por todos lados, otro esquizofrénico, otro se quedó loco, otro, había muchísima maldición generacional porque esta persona nunca quiso deshacerse de esos libros, nunca quiso rendirse a Dios para poder romper esa maldición generacional, y
y este era el abuelo. Y el abuelo pues no lo quiso hacer y esta maldición pasó a sus hijos y a sus nietos. Pasó hasta la tercera, ya la cuarta generación, ya no supe, pero pasó hasta la tercera generación y había maldición en sus vidas. ¿Por qué? Porque prefirió hacer las cosas pues que no le agradan a Dios y empezó a hacer cosas que no son buenas, pero empezó a afectar a la familia. Empezó a haber muchos problemas en su familia a causa de la raíz de esto. Y la verdad yo los animo cuando estén ustedes en su casa o ahorita que antes de dormirse, agarren una libreta, agarren un lápiz y empiecen a recordar cosas que hicieron sus abuelitos, si hubo abuso físico, si hubo abuso sexual, si hubo pornografía, groserías, golpes, gritos. Miren, una de las cosas que yo he batallado y gracias a Dios por su misericordia que gracias a Dios lo estoy venciendo, es los gritos. En mi casa todo el mundo gritaba. En mi casa era de, tú no hablabas, tú gritabas. Pero era normal para nosotros así hablábamos. Mi mamá gritaba, todo gritaba, dame la taza y dame esto, lo otro, pero era puros gritos. Entonces nosotros nos acostumbramos a hablar a través de gritos. Entonces la gente que nos miraba en la calle decía, no, está enojada porque habla bien fuerte o porque grita tan feo. Y pues así hablábamos nosotros. Y es algo que después yo empecé a analizarlo y dije, oye, ¿por qué no puedo hablar sin gritar? ¿Por qué tengo que gritar para hablar? ¿Y por qué a otras personas no les grito, nomás a mi familia? ¿Por qué nomás lo hago con mi familia, no lo hago con los demás? ¿Sabes? Esto no está bien y necesito romper esta maldición generacional porque mi abuelita gritaba, mi mamá gritaba y ahora yo grito. Y yo dije que yo no iba a gritarle a mis hijos y terminé gritándolos a mis hijos. Después mis hijos también empezaron a gritar. Entonces era un gritaderío por todos lados porque pues es una maldición generacional que viene y dices tú, oye, pero ¿por qué no hablan bien? Es que así hablamos y para nosotros era correcto, pero no era correcto. Se miraba muy mal, nos faltábamos al respeto, nos podíamos gritar fácilmente y eso no es correcto. Si no lo puedes hacer con otra persona, ¿por qué lo vas a hacer con tu familia, con tus seres amados? Entonces, poco a poco empecé a romper esa maldición generacional y gracias a Dios me di cuenta y digo, wow, sí puedo hablar sin gritar. Sí puedo hablar, sí puedo comunicarme sin tener que regañar a uno de mis hijos, sin tener que gritarle, sin tener que faltar respeto a nadie. Sí lo puedo hacer. Me costó, claro, me costó, pero lo pude hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y porque Dios sigue entrenando a sus hijos. Y si tú le pides a Dios de todo corazón y le dices, Señor, escudriña lo que hay dentro de mí, saca todo lo que hay y ayúdame para yo poder romper todas estas maldiciones generacionales y no pasárselas a mi generación, ¿sabes? Dios lo va a hacer en ti, como lo ha hecho conmigo y mi familia. Yo por eso cuando veo a mis hijos sirviendo a Dios, cuando veo a mis hijos cantando en las alabanzas, cuando veo a mis hijos en lo que sea que hagan en la iglesia, yo estoy súper contenta y agradecida con Dios, porque digo, ¿sabes? La línea que nosotros teníamos de maldición generacional era drogadicción, era adulterio, era groserías, era un montón de cosas que mis hijos iban a heredar todo eso si nosotros no rompíamos con esas maldiciones generacionales. Pero ¿sabes qué hicimos? Rompimos las maldiciones generacionales y ahora mis hijos están sirviendo a Dios porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Entonces, cuando tú sirves a Dios, tus generaciones van a servir a Dios. ¿Por qué? Porque te están viendo a ti. Y la Biblia dice claramente hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones el Señor va a bendecir. Entonces, vale la pena servir a Dios, vale la pena despojarte de esa vieja naturaleza y servir a tu Creador para que esas 1000 generaciones enfrente de ti puedan ser salvas y sirvan al Señor. Bueno, eso fue la clase de hoy, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere comentar? ¿Quieren compartir algo? Bueno, Pastora, Dios si la me bendiga. permite, pastora. Ajá. ¿Me A ver, escucha? ¿quién dijo primero y quién dijo segundo? Yo, Jesús. Okay, ok, Jesús ¿Sí y me luego escucha? Antonio. Ok. Sí, Pues, habla un poquito más recio, Jesús, porque se escucha como muy despacio, pero sí. ok. ¿Ahí me escucha? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, ahí te escucho. Pues nosotros Sí, cuando Jesús. nos gustó esta clase, me gustó la clase porque cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nos enseñaron eso, que teníamos que romper con maldiciones de generaciones y pues no sabíamos cómo era, entonces nos lo explicaron y sí, nos tocó empezar a hacer eso, de romper maldiciones
de generación tras generación que traíamos arrastrando, tanto de mi familia, de la familia también de mi esposa. Y la verdad, muchos nos llamaron a nosotros como que nos apartamos de nuestra familia, que por ser cristianos, que nos decían aleluyos, pues nosotros nos apartamos de nuestra familia porque si seguíamos conversando con ellos, no íbamos a avanzar en lo que queríamos hacer para ser pues libres de todas esas ataduras que traíamos. Entonces nos tocó que alejarnos poquito de nuestra familia en lo que nosotros nos reforzábamos y no nos llegara a afectar. Ahorita, gracias a Dios, ya entendimos eso nosotros y pues rompimos con todas esas maldiciones y ahorita ya podemos convivir con nuestras familias sin que nos dañe nuestro corazón o que volvamos a caer en algo, en el alcohol o cosas así de sus creencias de ellos. Entonces, la verdad, muy buena clase, pastora. Muchas gracias, Jesús. Así es, yo creo que a veces al principio, como somos personas muy maduras y somos muy débiles, al principio yo creo que a mí me tocó también apartarme un poco de mi familia, que los miraba una vez por semana, y me tocó apartarme un poco porque era muy débil y caía fácilmente a volver a decir groserías, a volver a mentir. Entonces, para consagrarme y fortalecerme más en Dios, tuve que apartarme un poco y si iba todos los días, ya nomás iba nomás el fin de semana y trataba de lo menos que pudiera, pues ya compartir lo que son las chismes, groserías, todo eso. Pero yo creo que sí, cuando vamos creciendo en Dios, sí tenemos que apartarnos un poco para consagrarnos y ya que estemos bien fuertes, regresamos nuevamente con la familia. Pero ahora, ¿para qué? Para predicarles el evangelio a través de nuestras vidas, a través del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, Antonio, si gusta. Sí, pastora, gracias. Sí, no, es la primera vez que participo en este tipo de cursos de oración. Me interesó desde cuando lo anunciaron. Y bueno, el caso mío es algo parecido así como el que pienso que tú, usted y algunas otras personas han tenido. Con mi infancia, con mi crecimiento como niño, adolescente. Y nosotros venimos de una familia muy humilde, ¿verdad? Pero de repente había felicidad y de repente ¡pum!, todo cambió, todo fue un cambio total de pues extremo de estar bien a estar mal y no en la situación económica porque ya estábamos mal, o sea, éramos pobres, no se puede decir, sino en el trato de nuestro padre hacia nosotros cambió totalmente y fueron muy malos tratos, muy violento, fue muy duro, muy difícil, traumático, diría yo, y así fue por muchos años, muchos años. Y ahorita que usted habla de eso, de las cadenas, no, hasta ahorita me cae el 20, ¿no? De que hace unos 2, 3 años yo me acabo de enterar apenas, después de años, que mi padre una vez, por la necesidad, no sé, de la situación en la que estábamos económicamente, o sea, muy mala, pues en vez de invocar al Creador, a nuestro Dios, invocó al enemigo. Yo me acabo de enterar hace 2 años, ¿no?, que él hizo eso. Entonces hubo una serie de sucesos que nos pasaron a nosotros ya de adultos, ya maduros, y no le hallábamos por qué de repente pasó eso. Hasta que hace 2 años yo platicando con mi hermano y hablando de mi padre, que pues murió una hermana menor que yo, y me acuerdo que testigos ahí, personas que estaban ahí, que escucharon a mi padre invocar al enemigo ahí, como culpándolo de por qué había permitido eso. O sea, no era Dios al que reclamaba, reclamaba al enemigo, que ni lo pronuncio porque ni quiero hacer eso. Sí. Entonces, me quedó eso en la mente de las
personas que estaban cuidando a mi hermana hasta el final, cuando ella falleció, lo que mi papá hizo y mi mamá también en esas 2 épocas. Y platicando con mi hermano hace 2 años, me contó una historia que se parece de película o inventada, pero así me la contó él, que en una ocasión mi padre pues estaba de escasos recursos, de sin dinero, sin un trabajo, pues de esas personas que invocan al enemigo y intercambian su vida o su cambio de vida por beneficios, por estar mejor y cosas así, ¿no? Y, y dice que mi papá le contó a mi hermano que le salió que le cayó una gota de sangre así donde él estaba en una mesa sentado, pum, cayó una gota de sangre, ¿ah? Después de haber invocado a saber el enemigo y, y bueno, es increíble, ¿no? Que lo que me estaba contando y yo decía, oye, pues a mí me contaron cuando murió mi hermana Connie, que se llamaba mi hermana, que andaba gritando esas cosas así, como loco. Y me dice, no, sí, mi papá cree en esas cosas. Y yo, y le pregunté a él directamente, me dijo que no, ok. Pero después le pregunté, oye, hermano, mi papá dice que no. No, sí, hasta que me dijo mi Mm, papá, volví a confrontar y le pregunté que fuera sincero y me dijo que sí había pasado eso. Entonces, la cadena de eventos que habían sucedido en nuestras vidas, de nosotros tres, los hermanos, han sido muy difíciles, hemos pasado cosas muy, muy, muy difíciles, pero pues nosotros somos, gracias a mi madre, creemos en el Todopoderoso, somos eh, creyentes de que existe un Dios que nos hizo mm. a su imagen y semejanza. Y creo que eso nos ha ayudado mucho porque eh, eh, todos esos eventos que han pasado han sido muy extraños. Y a veces le digo a mi hermano, bueno, pues si existe el bien, existe el mal también, ¿verdad? Sí, Como le digo a mi padre, pues tiene tiempo de cambiar esa mentalidad, esa forma de creer, ¿no? De esas cosas y que pues existe, ¿no? Existe el mal. Y esa es la esperanza que tengo, que él pueda cambiar eso, ¿no? Que pueda arrepentirse de todas ¿todavía las cosas. vive su papá, Antonio? Sí, ¿Todavía vive su papá? curiosamente, sí, curiosamente ahora eh, lo, lo cuidamos, lo cuido yo, ¿verdad? Pero fue un hombre, pues un abusador, fue un hombre golpeador, fue muy duro con nosotros, muy, muy duro. Y, y teníamos ese sentimiento de, ¿cómo se puede decir? De resentimiento de todo lo que había hecho a nosotros, a nuestra familia, que yo un día decidí no querer sentir eso, o sea, no sentir ese, como, no sé cómo llamar la palabra, así, que siente resentimiento por lo que nos hizo, ¿no? El daño Sí, que nos causó, que me quedé con él un tiempo hasta dejar de sentir ese coraje que tenía de que muchos de sus actos provocaron mucho daño, hicieron mucho daño, mucho daño. Y ujú, cuando ya no lo sentí, me sentí yo mejor porque pude ver muchas cosas de que a veces uno se deja llevar por esos sentimientos que se van creando, ¿va? Y eso se va creando desde niño y creces con así eso. es. Y Sí, a veces llegas a cierta edad en la que tienes que madurar, ¿no? Y pensar y sabes que no quiero sentir esto, no quiero traer eso en mi corazón, sacar toda esa basura que traes ahí, que nomás está acumulada ahí, y sacarla, y sacarla, y sacarla. Y ya cuando te sientes, ok, dices, ya empiezas a buscar, a buscar, a buscar ayuda, meterse más en las cosas de Dios, ser lo que, bueno, yo para mí es, como dicen por ahí, es mi fortaleza, ¿no? La palabra de Dios, su palabra.
y bueno, sí he logrado grandes cambios, no digo que todos, pero muchos cambios los estoy haciendo y vamos encaminados en eso, pero gracias a no hay alguien más que el que Todopoderoso que está allá arriba, ¿verdad? Así Que es, siempre está Antonio, conmigo, así es. Ajá. siempre estuve acompañado, nunca estuve solo, pasé los momentos más difíciles, pero él siempre estuvo ahí, nunca me faltó qué comer, a pesar de que estábamos muy necesitados, ni qué vestir, bueno, vestíamos ahí medio bien, medio mal, pero vestíamos, pero Sí, nunca nos abandonó, en realidad nunca nos abandonó, y, y gracias a él que estamos bien todos, ¿verdad? Ahora mi padre pues ya va para 90 wow. y pues estamos, podríamos decir que en paz. Yo estoy en paz, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer como hijo, ahora, a pesar de el historial que hubo ahí. Entonces, pues lo vamos llevando. Es cierto, eso de las caídas, yo hasta ahorita me cae el 20 hoy, pues yo me acuerdo que esto pasó y Ujú. realmente haya sido eso, ¿verdad? Lo que causó que hubiera desgracia en nuestro hogar. Mucho Sí, llanto, mucho golpe, muchas cosas que un niño no debe pasar. sí. Sí, pues Pero así es. estamos Ahorita que aquí. usted estaba comentando de su papá, se me vino a memoria también. Yo pasé lo mismo, también mi papá pues fue un alcohólico y abusaba y maltrataba y gritaba y pegaba y golpeaba. Y yo crecí también igual con eso. Cuando yo conozco a Cristo, una de las cosas que yo empiezo a orar por mi familia, yo creo del Espíritu Santo de Dios dentro de mí, yo decía, no puedo, mi papá, todo el daño que nos hizo, pero Dios me mostraba y me decía, tienes que perdonar de todo corazón, porque lo que él te hizo fue, a lo mejor a él también se lo hicieron. Entonces, otra vez venimos con las maldiciones generacionales, ¿no? Lo que a Sí, ellos les hicieron, ellos lo hacen así es. y nos lo hacen a nosotros. Y si nosotros Eso no mismo fue. rompemos con eso, nosotros también podemos hacerlo a las siguientes generaciones. Y sí, me tocó perdonar a mi padre, me tocó soltarlo, me tocó decir, yo te perdono, papá, aunque mi papá ya había fallecido. Ya no le alcancé a decir en vida porque mi papá murió de cirrosis, se quedó muerto del alcohol. Pero ya yo cuando ya conocí a Cristo, mi papá murió cuando yo tenía 15 años, yo conocí a Cristo a los 17 años. Entonces ya mi papá había fallecido, pero yo me tocó pedirle perdón a mi papá, es decir, Señor, y pedirle perdón y perdonarlo por todo el daño que me había hecho, porque yo no quería venir con este daño a mis generaciones, yo no quería traer el daño que mi papá me había hecho y no ser feliz porque estaba guardando y ocultando ese daño dentro de mí, porque sí me lastimó mucho, me hizo mucho daño, pero es tiempo de romper. Entonces yo tuve que perdonarlo y lo solté y lo dejé ir. Y digo, papá, te amo y quizás me hiciste eso porque a ti también te lo hicieron y por eso me regañé, me golpeabas, me lastimabas o lo que hacía por su borrachera, pues que no estaba en sus 5 sentidos, estaba borracho y todo ese daño que Claro. miré, pero yo lo tuve que hacer, lo solté y créame, me ayudó muchísimo porque eso pude tener sanidad en mí y pude tener Sí, sí, compasión sí. por alguien que quizás yo no le tenía compasión, le tenía coraje, pero después tuve amor y compasión porque pude restituir, pude orar, pude soltar a mi papá y le recomiendo que haga eso. Y mire, usted lo tiene con vida y ahorita que lo tiene con vida, muéstrele a Jesús, muéstrele amor y compasión porque la Biblia dice claramente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la edad Así que él es. tiene, porque va a ser sanado su alma de usted y también va a poder usted sanar el alma de su papá cuando hay un perdón genuino. No solamente se rescata a usted, sino que también va a rescatar el alma de su papá al hacer lo bueno, al pedir perdón, al abrazarlo, al decir, ¿sabe qué, papá? Yo lo perdono por todo lo que usted nos hizo, el daño que nos hizo, o no sé qué comunión tenga usted con él, pero es bueno ser sanado usted y si lo tiene con vida, pues aprovechar eso que tiene. Muchísimas Sí, gracias por sí. compartir. ¿Alguien más que quiera compartir, muchachos? Sí, Para darle pastora, espacio a los demás, para que todos puedan compartir. ¿Quién es? pastora, yo. Ok. Pastora, esta clase me parece súper interesante y gloria a Dios por ella, porque anteriormente saqué en una lista, saqué yo, porque en una prédica ustedes hablaron de este tema y saqué yo las cosas que habían, ¿no? Y ahorita que estamos hablando, que estoy aquí con mi hija, que estamos escuchando el tema,
me puse a escribir y me puse a sacar en una lista todo, a romper, a atar toda cadena degenerativa, y se pone Sara también, ¿no? A sacar todo lo que hay. Entonces, gloria a Dios por esto, porque aquí es donde Dios nos está confrontando y nos está hablando de que tenemos que romper con todas esas cadenas que faltaban, porque son demasiadas, ¿no? Las que tenemos. Y gloria a Dios por esta palabra del día de hoy, y la verdad que ha sido de gran bendición para mí el día de hoy este tema y para mí. Gloria a Dios, Claudita, qué bueno. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir, muchachos? Yo, Muchachas. pastora. Bueno. Ok. Adelante. Gabito, Adelante. ¿y quién más? ¿Quién más fue? A ver, Gabito, ¿y de ahí quién más? Yo, Selene. Ok, sigue Selene de Gabito. Ok, Gabito, tú y luego Selene. Ok, está bien. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, mijo, te escuchas muy bien. Sí. Pues quería comentar, y ahorita se me vino a la mente, ¿sabes qué? La mayoría de los servidores se pusieron a orar por mí en la iglesia cuando llegó el pastor Fernando. Creo que sí, se llamaba Fernando, pastor Fernando. Sí, Porque, Fernando. sí, o sea, no sé, pero sí me han sucedido muchas cosas, realmente no sé qué onda con mi vida, pero sí me han pasado muchas cosas. Y sobre ese tipo de maldiciones, eso lo escuché aquí en el retiro, sobre que hacer una lista, ¿no? Y hicimos la lista y todo eso. Pero es algo que también me he tomado el tiempo para así, pues para estudiarlo. A mí antes me daba miedo hacer todo eso, porque mi otro pastor me decía, hijo, tienes que sacar esto, tienes esto. Incluso una vez me dijo una persona que según igual es un profeta, pues me dijo, ¿sabes qué, hijo? A ti te pactaron cuando eras pequeño. Porque yo antes tenía muchísimas pesadillas de sangre, miraba sangre por todos lados. Y cuando tenía como 16, 15 años, no me acuerdo muy bien, como 15, 16 años, yo tenía muchísimo miedo. Incluso aquí cuando llegué en Tijuana, esa vez que oraron por mí, o sea, semanas antes, meses antes, yo andaba con muchísimo miedo. E incluso era mediodía y yo ni siquiera quería abrir la puerta de mi casa porque sentía que, no sé, iba a abrir la puerta al infierno, yo qué sé, pero tenía yo muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y estudiando, pues, o sea, a mis papás, mis abuelos, y es de que, por ejemplo, son personas de muchísimo orgullo, con muchísima ira, con muchísimo rencor y también con muchísima tristeza. Y yo, pues, o sea, como que igual tuve todo eso, ¿no? Y como que lo estuve heredando. Y ya después de ese día que todos ustedes oraron por mí, ah, me sentí tranquilo, me sentí más tranquilo, más en paz. Pero, o sea, ya han pasado creo que como 2 años después de ese evento. Y mantener esa libertad, porque yo puedo confesar, ¿no? De que soy libre, de que Jesús ya venció, de que Dios todo lo puedo, pero mantenerse firme y no caer otra vez en el pasado, se me ha hecho muy difícil, muy complicado, demasiado complicado. He batallado con muchísimas cosas y conforme ha avanzado el tiempo, todo este tiempo, me doy cuenta de muchísimas otras cosas más que necesito ir dejando, cargas que necesito ir dejando, nuevas cosas que necesito liberar, pero es esa oración constante la que me ha mantenido a flote, ¿no? Esa conexión en el espíritu, ¿no? De que me permite ver de que, ok, en esto estoy mal, en esto estoy fallando y en esto necesito mejorar. Es oración, es humildad, muchísima humildad. Creo creo que es necesario tener el suficiente coraje para tener esa humildad y decirle a Dios todo lo vergonzoso de nuestra vida, todo absolutamente todo, porque de otra forma, pues hay miedo, hay mucho miedo. Yo cuando hice esas oraciones de, Dios, yo reprendo este odio o el orgullo o la tristeza, yo tenía mucho miedo, pero, o sea, igual iba pues temblando, pero iba con mucha fe, ¿no? De que, ok, sí va a haber este cambio, sí iba muy expectante también al cambio, de que sí va a funcionar, esto sí es real, creo que mi Dios sí es real. Y fue de repetírmelo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches y recargármelo y hacer apuntes, pegarlo en mi pared de que esto sí es verdad, ¿no?
y oración tras oración tras oración. Y pues nada más es eso, quería agregar eso, que no se cansen de orar, no se cansen de orar. Hay cosas que cuestan dejar, sí, pero podemos tener la victoria asegurada en Cristo Jesús, pues él ya venció, él hizo un espectáculo público en la cruz y pues podemos estar bien realmente. Podemos tener muchísima esperanza en estos tiempos donde nos damos cuenta de que le hemos regado, de que hemos seguido los pasos de nuestros papás. Ojalá solamente fueran los buenos, pero también hemos seguido muchas veces los malos, ¿no? Y de Así nuestros es. abuelos. Pero podemos tener muchísima esperanza en Cristo, podemos tener muchísima esperanza en Cristo y tenemos todo el amor de Dios, tenemos todo el amor de Dios. Y creo que eso ha de bastar, ¿no? El amor de Cristo, Ujú. su sangre. Y pues nada, quería agregar eso. Ok, muchas gracias, Gabito. Así es. Cuesta muchísimo porque nuestro ego, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere cambiar. Queremos seguir siendo las mismas personas y nos va a costar morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y poder romper con toda esta maldición generacional y ser libres, ser felices. Y tenemos un enemigo que sabemos claramente que no le gusta que conozcamos nuestros derechos, como esto que acaban de aprender ustedes ahorita. Pues créanme, el enemigo no quiere que lo conozcas, porque él va a saber que cuando tú empiezas a romper con las maldiciones generacionales, tú vas a ser completamente libre. Y no solamente tú, vas a empezar a liberar a tus hijos, a tus generaciones, hasta la tercera, cuarta, quinta generación. Vas a poder liberarlos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos de Dios. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, si lo apaga. Escucha mucho eco. Pero sí es necesario que aprendamos todo esto y que luchemos por ser personas mejores. Y sí, no va a ser fácil, pero sí se puede. Si nosotros hemos podido, ustedes también van a poder. Sí se puede. Aún no hemos terminado porque mientras estemos en esta tierra seguiremos luchando con muchas cosas más, pero sabemos que sí se puede porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nuestra fortaleza proviene de Él. Cele, terminamos contigo y de ahí terminamos con una oración. Ok. Bueno, seré breve, nada más quería compartirles ahorita que estamos hablando de ese tema, que a veces inconscientemente no sabemos si nuestra familia sí está pasando por eso. Tengo una tía, bueno, que ya falleció, pero ella en su primer parto, tuvo su hijo grande, bueno, no lo tuvo, se embarazó y cuando iba a dar a luz, el niño se le ahogó dentro y pues no nació. Y casualmente hace poco, la hija de mi tía, o sea, mi prima, igual le pasó exactamente lo mismo. En su primer embarazo pasó lo mismo exactamente. Cuando iba a dar a luz, se murió dentro del bebé. Creo que de hecho hasta la forma, creo que venían hasta en el cordón amarrados de la misma forma. Entonces, pues ahorita que estaban platicando eso me llegó a la mente eso y lo quería compartir. Wow. Así es como estamos compartiendo, ¿no? Como lo que estamos diciendo. Yo he escuchado muchísimos testimonios así iguales y digo, mira cómo va todo como efecto dominó, ¿no? Uno tras otro, tras otro. Pero pues gracias a Dios que le estamos conociendo a Él y que sabemos cómo podemos adquirir la libertad en Dios. Y bueno, para cerrar, quiero que todos repitan conmigo, vamos a hacer esta oración, pero esta oración la vamos a hacer ahorita aquí, pero tú en tu casa, como les digo, llévense de tarea, hagan una lista de cosas que ustedes se acuerden, pregúntenle a sus familiares, y si no, acuérdense, pregúntenle a los hermanos mayores si tienen, a sus abuelos, y pregunten qué cosas ha pasado en la familia para que ustedes puedan romper con todo eso. Yo la verdad, como no supe de muchas cosas, yo rompí con todo. Yo le puse todo ahí, dije, porque qué tal si mis abuelos hicieron eso y yo ni cuenta me di, qué tal si mis tatarabuelos hicieron esto y yo ni cuenta me di. Así es que yo hice una lista muy amplia y yo hice rompedero de todas las cadenas por si acaso algún familiar mío también hizo eso. Entonces aquí yo hice un listonón bárbaro. Entonces, ok, ahorita que estamos ahí, si gustan, repitan conmigo y digan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo ahora renuncio. Yo ahora renuncio. Rompo. Y me desato. Y desato a mi familia.
y mi línea familiar y mi línea familiar de toda atadura de enfermedad de toda atadura de enfermedad física física o mental, o mental, como resultado de mis padres como resultado de mis padres y ancestros. y ancestros. Yo te doy gracias, Señor, Yo te doy gracias, Señor, por hacerme libre. por hacerme libre. Esta es una oración sencilla, pero sabemos que ustedes pueden hacer en su casa una oración más amplia. Ya cuando ustedes tengan esa lista, ustedes ya pueden orar y ustedes pueden decirle al Señor, así como oramos esta oración, decirle, Padre, pues, en el nombre de Jesucristo, yo ato, y ya empieza a leer toda tu lista, yo ato toda pornografía, subo pornografía, golpes, abusos sexuales, físicos, todo lo que tú hayas puesto en tu lista, lo puedes orar y como resultado de todo eso, sé que Dios te va a dar la libertad. No es fácil, va a ser un proceso que vas a tener que seguir, pero vale la pena seguir estos consejos, vale la pena que tú hagas esto, porque poco a poco el Espíritu Santo te va a ir revelando cosas que hubo ahí o que te hicieron a lo mejor cuando eras chico que no te acuerdas y van a venir y van a salir a la luz y tú vas a poder decir, ok, en el nombre de Jesús yo también ato todo esto y esto no va a llegar a mis generaciones. Aquí en la oración dice enfermedades mentales y en las enfermedades mentales viene lo que es la esquizofrenia, viene lo que es que tienes ataques de pánico, ansiedad, depresión, todo eso también es hereditario. El mal humor, la amargura, todo eso es hereditario. Entonces, aquí conlleva todo lo que es conlleva todo que está todo cerrado. ¿Quieres decir algo, amor? Sí, no, pues no, ya no es para cerrar, porque no, la verdad que, muchachos, estamos siendo bendecidos, la verdad. Yo me pongo, am, yo cuando yo no estoy participando, ¿verdad? Yo me siento como si soy un oyente y si este lugar donde estoy, esta comunidad, esta iglesia, esta congregación, está dando algo, ayude. Y la verdad, estos temas, o sea, a los que lo acaban de escuchar por primera vez, pues ahí es como puse en el texto hace rato que les dije, te va a ayudar a mirar cosas que a lo mejor no te dejan avanzar y cómo poder desatorarte de cosas. Y a los que ya lo oyeron, es volver como mirar y revisar otra vez la lista, como dijo la pastora. Entonces, aprovechen esto. am, ahí se va a hacer la grabación, está. Ahora me encantó todo lo que dijeron, todos, pero Gabo le dio el clavo ahí y lo mismo se lo vuelvo a decir a Gabo. Exactamente, o sea, no va a pasar como, hicieron esta oración y ya, ahora sí. Uy, no sirvió, pastores, no sirvió, pues oré y seguí igual mañana, al siguiente día. No, o sea, ¿qué nos hace pensar que estuvimos años, unos veces 10 años, otros 20, otros 30, otros 40, muchos años con un patrón y, y quieres cambiar en 3 días? A lo mejor te va a llevar, si Dios te alcanzó a los 20, te va a costar 5 años, 3 años, 1 año. O sea, no te rindas. Ahora la diferencia es que ya puedes. Antes no podías porque no eras libre por Cristo. Ahora Cristo ya abrió la puerta de la cárcel. Entonces, ahora sí la maldición fue rota. Ahora sí, no te rindas. No te quedes a medio camino. No es fácil. La pastora y yo, crees que o sea, llevamos para 30 años. Hay cosas que se han estado rompiendo conforme van pasando los años. Esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, pero no te rindas. Dios ya te dio la libertad. Antes no podías en Cristo. Hoy sí, te va a costar a lo mejor, pero vale la pena. Es lo que les quiero decir, vale la pena. Y ahorita muchos a lo mejor se quedaron porque aquí nos podemos quedar, yo sé que 3 horas dando testimonios o cosas, pero si te quedaste con algo, por favor, mándales a la pastora, a mí,
Si eres, mándanos, saben que yo me quedé con esto, quería compartir, ayúdame en esto, me quedé atorado, porque para eso estamos, para ayudarte. Entonces, Así es. seguimos en comunicación este tema, no te rindas, no es de la noche a la mañana, confiésalo diario, si quieres, haz esa oración diario, mañana, tarde, noche, y la victoria la vas a mirar. Tú haz tu parte y deja que Dios haga su parte, pero tenemos que hacer nuestra parte y no rendirnos, muchachos. Así que vamos a orar unos por Así otros es. y adelante.